despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús no legó una liturgia codificada que los primeros cristianos pudieran seguir. No existía aún la Iglesia. El uso y costumbre variaba de un lugar a otro. Sin embargo, como los nazarenos aún eran judíos, organizaron sus prácticas en torno a la antigua fe, con las recitaciones de la mañana y la noche y su triple oficio. Más tarde, para personalizar la liturgia a sus necesidades y para distinguirse de los judíos, añadieron sus propias devociones. Alrededor del año 50, San Pablo recomendaba en sus cartas: orad sin cesar. La práctica no era colectiva, sino individual, y llevaban una vida ascética. Tertuliano ya consideró impracticable el ideal paulino de oración continua a principios del siglo III y recomendó oraciones diarias a horas fijas, así que ya no había dificultad en saber cuándo había que rezar, y las señales temporales civiles servían para convocar a los fieles. Es importante porque supone que la liturgia es independiente de los ciclos naturales. Además, se introdujo un oficio de noche que se remontaba a los primeros tiempos del cristianismo. Salvo esto, durante cientos de años no hubo reglas, solamente práctica. A comienzos del siglo IV en Egipto, Pacomio, frente al individualismo propio de los eremitas, estableció una distribución minuciosamente regulada de la jornada. Oración en común, trabajo, comida y sueño. Por primera vez vemos un oficio propio diario, fijado a horas determinadas. La práctica se extendió a Palestina, Siria, Mesopotamia y Europa. Alrededor del año 530 se introdujo la regla de San Benito, que suponía una concreción más detallada y completa. Al principio estableció 6 y luego 7 servicios diurnos: laudes, prima, tercia, sexta, nonas, vísperas y completas, y uno nocturno, llamado vigilia, más tarde maitine. Como su nombre indica, todas se fijan y se asignan según las horas del reloj. De ahí viene el término horas canónicas. En los siguientes siglos, las otras órdenes adoptaron la regla benedictina y con ello se aseguraba la normalización de las horas canónicas en toda la cristiandad occidental. Sin embargo, cada casa tenía su propia interpretación de la regla. Además, y debido a las continuas invasiones en Europa, a menudo se daban interrupciones de la actividad monástica. A partir del siglo X, las agresiones exteriores en Europa fueron menos violentas y se reanudaron las actividades y las fundaciones eclesiásticas. El conocimiento árabe alcanzó Europa a través de España, donde Herberto de Aurillac, más tarde conocido como el Papa del año 1000, estudió. A él se le atribuyó durante muchos siglos la invención del reloj mecánico, aunque hoy sabemos que no fue así. En aquellos tiempos, la relojería hidráulica china y árabe alcanzaron su cenit con el reloj de Su Song, y más tarde con los relojes astronómicos y con automatismos de Al-Jazari, que causaban admiración. Mientras tanto, en Europa la hora era pública gracias a las campanadas, y se había extendido el uso de los relojes de sol con esferas de horas canónicas. Los instrumentos para uso privado estaban reservados para científicos y algunos privilegiados. La práctica monástica empezó a imponer puntualidad, especialmente en los oficios nocturnos o maitines, así que alguien debía permanecer despierto. Con la caída del Imperio Romano se acabaron los servicios urbanos como la guardia de noche, que podía marcar algunas horas. Para sustituirlos y poder dormir, la Iglesia medieval aprendería a fabricar mecanismos despertadores. En esa época no era el reloj el que ponía en movimiento las campanas, simplemente se ocupaba de despertar al sacristán o al campanero. No eran relojes, no marcaban la hora y no funcionaban de manera continua. Eran más bien contadores o minuteros que funcionaban durante horas.
Estaban provistos de un mecanismo tipo escape para producir el vaivén del martillo que golpeaba la campana. Este mecanismo fue el precursor del escape del reloj, que necesitaba este mismo movimiento oscilatorio. Tuvieron mucha importancia, ya que el retraso en los oficios era duramente castigado. Sabemos por Roberto Anglicus que alrededor del año 1270 ya se intentaba sustituir la clepsidra por un sistema mecánico en los relojes. Existen muchas referencias a los relojes a finales del siglo XIII. Se mencionan en las cuentas de las catedrales, se especifican reparaciones y se paga por su mantenimiento. Aparece la figura del relojero. No se hace referencia a problema alguno con las clepsidras o el agua, así que seguramente algunos ya eran mecánicos. Antes de la invención del reloj mecánico accionado por pesos, se denominaba horologium tanto a la clepsidra como al reloj de sol, así que más tarde se aplicó también al nuevo invento mecánico. El Folliot constituye el nuevo regulador mecánico basado en los mecanismos tipo escape de los despertadores y sustituye definitivamente las clepsidras de agua. Con él nace la relojería mecánica. A medida que se desarrollaba el comercio y se extendía la industria, la vida y el trabajo se hacían más complejos y necesitaban referencias horarias. Al igual que en los monasterios, eran las campanas las que daban esas señales. En 1321, continuando con la tradición de las clepsidras con astrolabio, Roger Stoke construyó su reloj de torre en Norwich, comunicando la misma información astronómica de manera automática. Uno de los ejemplos más destacados de este tipo de relojes es el construido por Richard de Wallingford en San Albano, donde era abad. Su esfera de astrolabio muestra las posiciones de las estrellas, el Sol, la Luna con la edad y sus fases y la línea de nodos de la eclíptica, así como los tiempos de las mareas en el puente de Londres. Se tardó 30 años en construirlo y Richard de Wallingford nunca lo vio terminado. En 1364, Giovanni de Dondi, después de 15 años de trabajo, terminó el Astrarium, un reloj planetario que simboliza el cosmos según la teoría de Ptolomeo. En su parte superior, una esfera de 7 caras muestra los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en ese momento. La parte inferior muestra un calendario de las fiestas fijas y móviles, la línea de nodos, la hora de salida y puesta de sol y una esfera giratoria dividida en 24 horas, utilizando técnicas revolucionarias en su construcción. El reloj astronómico de los Reyes Magos fue construido en la Catedral de Estrasburgo entre 1352 y 1354, y se le conoce solo gracias a una descripción de Conrad Cassipodius, diseñador del reloj que lo reemplazó en 1571. Estaba equipado con un astrolabio clásico y un cómputus o calendario eclesiástico. Estaba coronado por autómatas de manera similar a las clepsidras islámicas, que anunciaban la adoración de la Virgen y a Jesús por los Reyes Magos. La procesión terminaba con el canto de un gallo autómata, que es uno de los más antiguos que se conservan. Este reloj, como el de San Albano de Wallingford y el Astrarium de Dondi, ganaron fama internacional y sirvieron de ejemplo para la construcción de los relojes astronómicos en los siglos posteriores en el resto de Europa. Tanto príncipes como eruditos iban a admirar su brillante construcción. La importancia de las catedrales durante estos siglos hizo de ellas el lienzo perfecto para que estos científicos multidisciplinares desplegasen su talento en relojes astronómicos con sonería y autómatas. No conservamos ninguno de estos relojes, aunque sí algunos que los sustituyeron. Fueron las primeras generaciones de relojeros, mitad científicos, mitad artistas, que dejaron su impronta de excelencia en la historia de la relojería. En el siglo XIV, toda ciudad con pretensión estaba obligada a tener un reloj de mecanismo con sonería automática.
Proliferaron en ciudades como Alemania, Francia, Italia, Bohemia, Borgoña y Flandes. La mayoría de estos primeros mecanismos no controlaban esfera ni agujas horarias. Estos empezarían a aparecer con el nombre de relojes de esfera a principios del siglo XV. Simplemente comunicaban el paso del tiempo emitiendo el sonido de una campana. Este hecho desvincula la hora pública religiosa de la hora civil. En el siglo XIV, bajo las inmensas bóvedas de la Catedral de Beauvais, comenzaban a sonar las melodías del reloj que acababan de instalar en la capilla de Santa Teresa. Sigue aún allí y es el carillón más antiguo del mundo en funcionamiento. Con un teclado de 12 notas podía tocar 8 melodías diferentes. Los relojes de torre con sonería automática proliferaron y fueron incorporados autómatas que humanizaban ese misterioso toque mágico de la campana, que sonaba por sí misma, normalmente indicando cuartos, medias y horas. Eran muy caros y su instalación era compleja y arriesgada, pudiendo llevar años su construcción, pero era también una cuestión de prestigio y también de ingresos, puesto que servían como reclamo. El reloj astronómico del siglo XIV en la Catedral de Exeter en Inglaterra está decorado con el lema en latín «Las horas perecen y se cuentan en nuestra cuenta». Según el principio de Ptolomeo, la esfera muestra el Sol y la Luna girando alrededor de la Tierra. Auguste Dubuc construyó el primer reloj público en París en la torre del Palacio Real, los actuales tribunales de justicia. En 1370, Carlos V, por decreto real, exigió a las iglesias de París que ajustaran sus mecanismos de sonería para sincronizarlos con el del Palacio Real. Esto suponía que el poder del monarca se imponía sobre el poder religioso. En 1497, Ambrogio de Lancore instalaba los famosos moros que coronan la torre del reloj en la plaza de San Marcos, en Venecia, y siguen siendo los mismos que fueron fundidos en bronce. Su esfera muestra horas, minutos, el zodiaco, la fecha y las fases de la luna. Fue restaurado por Piaget en 1999. Uccello construyó en la Catedral de Santa Maria de Fiore el primer reloj con esfera no astronómica. Estas primeras esferas horarias derivaban del concepto de los relojes de sol. Por ello, se dividían en 24 horas y el giro de su manecilla era antihorario. Las horas se suceden del 1 al 24, respetando únicamente la notación aditiva. El mercado de los relojes públicos es la parte más conocida y visible de la historia. Por ello, durante mucho tiempo se creyó que los primeros relojes mecánicos eran los de torre, pero de hecho, la primera alusión literaria a un reloj mecánico se refiere a relojes domésticos, en el siglo XIII. Se trataba todavía de relojes de pesos que había que colgar a una altura considerable para que funcionaran todo el día. Las técnicas, así como los costes, hacían que su demanda quedara limitada a príncipes, cortesanos y a los burgueses más ricos. La reducción del tamaño estaba limitada por las herramientas y por los materiales. Los relojes de muelle hicieron su aparición a principios del siglo XV, casi 150 años después de la invención del reloj mecánico. El muelle no era nada nuevo, pero no había sido aplicado aún a los relojes. Su fabricación era altamente especializada y su duración muy corta. Enseguida, los relojeros cedieron su fabricación a los expertos. La introducción del muelle motor hizo posible un reloj doméstico realmente portátil y finalmente, gracias a los avances, se produjo una progresiva reducción del tamaño. Desde el principio, el muelle planteaba un nuevo problema. El peso y debido a la gravedad, comunicaba al mecanismo una fuerza igual durante toda su caída. En cambio, la fuerza de un muelle disminuye a medida que se desenrolla, de manera que hubo que desarrollar un sistema que igualara esta fuerza. La solución fue el regulador de fuerza constante, Stackfreed, un sistema usado típicamente en Alemania, y la fusée, o rueda de caracol, estableciéndose este último como un estándar. Al principio muchos se inspiraban en las antiguas catedrales góticas. Más tarde, y gracias a la refinación de la técnica, empezaron a incorporar autómatas. Aparecieron animales, jinetes y esqueletos, maravillas del arte de la orfebrería. En el periodo comprendido entre 1580 y 1630, los relojes de custodia o asistencia, con una forma similar a la de los objetos de un altar, fueron especialmente apreciados.
Los relojes de mesa astronómicos aparecen en una época en la que los monarcas observaban la posición de las estrellas antes de tomar decisiones. Estas últimas versiones de mesa se hacen cada vez más pequeñas, facilitando la portabilidad del reloj y dando lugar más tarde a los relojes de bolsillo. Algunos de los primeros de este tipo, llamados huevos de Nuremberg, son atribuidos por la leyenda a Peter Heinlein, un maestro de Nuremberg, y fueron la evolución natural de los pequeños relojes de mesa que ya podían portarse encima. Muy pronto aparecieron relojes lo suficientemente minúsculos como para ser llevados en el mango de una daga o en un anillo. El uso del peso dio lugar a los relojes de interior y el uso del muelle a los relojes portátiles. El avance paralelo de estos desarrollos caracterizó la relojería del Renacimiento. La relojería estaba al servicio de la astronomía y se alcanzaron grandes logros en ambos campos, como la teoría heliocéntrica propuesta en 1527 por Copérnicus, lo que supuso un punto de inflexión. Los avances científicos se sucedían y se establece el segundo como estándar mundial para la medición del tiempo. En 1602, Galilei desarrolla la teoría pendular sin saber que años después, defender a Copérnico le costaría un juicio frente a la Inquisición. Diseñó el primer reloj de péndulo, sin embargo, nunca llegó a construirlo. El reloj de péndulo fue desarrollado de otra forma por Christian Huygens en 1656, que encargó a Salomon Coster su construcción. Supuso una revolución, ya que mejoró la precisión desde los 15 minutos diarios a solamente 10 o 15 segundos al día, perfeccionando su isocronismo en 1659. Sufriría muchos refinamientos posteriores, como los de William Clement, un especialista en relojes de observatorios astronómicos que recurrió a péndulos largos de baja amplitud combinados con un escape de ancora de retroceso. Algunos otros, como George Graham, Hooke o el brillante Tomtion, hicieron sus aportaciones hasta que se llegó a alcanzar tan solo unas décimas de desviación al día, teniendo en consideración factores como la temperatura, la presión atmosférica o la humedad y densidad del aire. ...30 de enero de 1675, una fecha clave en la historia de la relojería. Christian Huygens presentó el regulador con espiral a la Real Sociedad de Francia en París. Mejoró la precisión de los relojes portátiles desde los 30 minutos a tan solo 4 o 5 minutos al día. Un avance considerable e inmediato que produjo la introducción del minutero y su correspondiente escala en las esferas. La espiral se acopla al volante, confiriendo a este el movimiento de vaivén, mientras que el escape le confiere un ritmo regular. La pintura con esmalte fue desarrollada en Blois en 1632 por Jean Toutat, un orfebre de Chateaudun. Relojeros, orfebres y esmaltadores combinaron sus talentos para decorar las superficies de los relojes de cuna. De 1650 a 1750, los relojeros ingleses preferían especialmente las esferas plateadas, decoradas en champlouvé sin esmalte. Aparecen los primeros relojes con ecuación del tiempo y se refuerzan las cajas para proteger los relojes, que van haciéndose cada vez más finos. Autómatas, orfebrería y relojería se combinan en piezas que son obras de arte. Los relojes de mesa con péndulo alcanzan la excelencia de manos de relojeros como Thomas Tompion o más tarde su sobrino George Graham, con contribuciones que mejoraron su precisión. Los relojes de pedestal a menudo estaban equipados con un barómetro. El movimiento de 8 días de este reloj está firmado por Tourette, relojero de Luis XV. El problema de la longitud hace referencia a la dificultad que tenían entonces los marineros para determinar su posición en el mar. La latitud es determinada por la naturaleza y es fácil de calcular. El problema era la longitud. Después de los grandes descubrimientos y exploraciones de los siglos XV y XVI, las grandes potencias no se detendrían ante nada para controlar las vías marítimas y recuperar las colosales riquezas de estas tierras.
Sin embargo, la imposibilidad de calcular correctamente su posición ocasionaba a menudo accidentes, como el producido en las Sorningas, donde más de 1500 marineros murieron contra sus costas sin establecer batalla alguna. Una terrible humillación. Así que se convirtió en una cuestión de Estado, y mediante la Ley de la Longitud el 8 de julio de 1714, el Parlamento inglés ofreció una serie de recompensas millonarias a cualquiera que encontrara un método para determinar la longitud con precisión. Se propusieron múltiples métodos, algunos de ellos pintorescos. Las mayores esperanzas estaban puestas en la astronomía. Incluso Newton intentó resolver el problema sin conseguirlo. Sin embargo, la solución no la encontraría un físico o un astrónomo, sino un carpintero. El término cronómetro marino fue acuñado por Jeremy Tucker en 1714 y reemplazó gradualmente el hasta entonces usado reloj marino. John Harrison trabajó durante más de 30 años sobre ellos para hacerlos suficientemente precisos como para poder calcular la longitud. Bastaba con tener una hora local de referencia y compararla con la del navío, previamente sincronizado. Harrison, originalmente carpintero, parece que aprendió por sí mismo a hacer relojes. Fabricó 5 cronómetros seguidos, apoyado por George Graham, quien lo asesoró y le brindó apoyo financiero. Su primer prototipo, el H1, era un reloj muy preciso, y aunque su sistema de péndulo lo hacía inadecuado para el mar, le valió un pago a cuenta por parte de la Junta de la Longitud para ayudarle a continuar con su trabajo. En 1761, después de cruzar el Atlántico, el H4, un gran reloj de bolsillo, dio resultados excepcionales, con una desviación de menos de un segundo al día o 16 kilómetros en costa. Muchos maestros relojeros contribuyeron al desarrollo y perfeccionamiento del cronómetro marino, que empezaría a utilizarse muy gradualmente y que estuvo en uso hasta principios del siglo XX, cuando la señal horaria en los barcos empezó a ser recibida por radio. A principios del siglo XVII, la ropa de las mujeres en varios países comenzó a adornarse con una profusión de joyas variadas. Esto podía incluir un reloj colgado al final de una cadena o una cinta alrededor del cinturón, como los relojes de Chatelain, obras de arte. El reloj se había convertido en un objeto magnífico que rara vez se exhibía para evitar provocar codicia o robo. Muchas maravillas de relojes de interior no han sobrevivido hasta nuestros días y la mayoría se perdieron debido al oro. La joyería y la relojería producían delicias como estos relojes fantasía, donde uno podía encontrar oro esmaltado, platino, diamante, marfil o pelo natural para recrear estas fantasías artísticas. El reloj con repetición de minutos, que marcaba las horas, los cuartos y los minutos a demanda, apareció en Alemania durante la primera década del siglo XVIII y permitía saber la hora en la oscuridad. Breguet es posiblemente uno de los mayores genios de la relojería, ampliamente conocido por su turbillón, sistema que compensa la influencia de la gravedad en el reloj. Sus contribuciones fueron numerosas y su sentido estético y estilo propio pronto fueron inconfundibles. Fue una época de grandísimos maestros relojeros que alcanzaron casi lo imposible en la excelencia técnica, como la alta precisión, los muy finos calibres Lepin o la carga sin llave. La revolución industrial fue consecuencia de la invención de la máquina de vapor por James Watt en 1769, que se fue adaptando gradualmente a locomotoras, barcos y herramientas de producción. Transformó lo que había sido una sociedad religiosa y agraria basada en la artesanía a una sociedad industrial, comercial y racionalista. Fábricas de bauches comenzaron a surgir en Francia a finales del siglo XVIII y eran producidos en masa, conocidos como reloj de París. Eran fácilmente encontrados en los relojes de mesa franceses. Hacia 1800, los hermanos Willard fueron los primeros en romper con la tradición inglesa, diseñando el reloj de banjo, lo que daría a los americanos una personalidad propia. En el siglo XVII, en las montañas de la Selva Negra, al sureste de Alemania, los campesinos que se dedicaban a la talla comenzaron a fabricar relojes producidos enteramente en madera. Aparte del cuco, aparecieron autómatas encima de las esferas que recordaban escenas religiosas o actividades de la vida cotidiana, y tuvieron un notable éxito. Tadeusz Guindele construyó el primer reloj de este tipo con complicaciones astronómicas. Data de 1787 y estaba destinado al monasterio de San Pedro. Mostraba los días, la edad y fases de la luna y los signos del zodíaco. Con precios muy competitivos y modelos funcionales y decorativos, la relojería de Selva Negra obligó a los franceses y suizos a adaptarse. Tomando sus formas de flores, frutas, insectos o instrumentos musicales, los relojes de fantasía, así como los autómatas, tuvieron gran éxito durante todo el siglo XIX. La producción de relojes se caracterizaba por la división técnica y social del trabajo.
Sin embargo, la disponibilidad de vouchers completos permitía aumentar la producción y los trabajadores especializados eran gradualmente reemplazados por empresas más grandes. Estados Unidos estaba a la vanguardia de la producción en masa con maquinaria propia. A mediados del 19 también surgió en Sajonia un importante centro de relojes, destacando Lang & Söhne y Glasgow. Las fábricas tenían varios cientos de trabajadores en 1770 y duraron hasta casi 1880, el comienzo de la concentración de la producción relojera que condujo a las manufacturas modernas. Al mismo tiempo, aparecieron innovaciones que favorecían la producción en masa y su adopción tuvo resistencia por parte de artistas y artesanos con un rico pasado relojero. Las palabras de Vacheron presagiaban lo que sería la manufactura relojera moderna, que concentra bajo un mismo techo toda la producción del mecanismo del reloj con excepción de algún suministro. A finales del 18, la alta sociedad inglesa descubrió competiciones en las que hombres, caballos o perros competían por la victoria y en las que se apostaba. Así nació el podómetro y el cronógrafo. El 15 de octubre de 1821, Nicolas Giussac, según el acta firmada por Breguet y Gaspar de Prony, presentó ante la Real Academia de Ciencias su cronometrador, al que denominó cronógrafo de segundos, que daría lugar al cronoscopio, mal llamado cronógrafo, primero para el bolsillo y luego para la muñeca. El cronógrafo anticipó y satisfizo las necesidades generales por el progreso. No pasó mucho tiempo antes de que médicos, militares, ingenieros, astrónomos y muchos otros demandaran modelos específicos para sus disciplinas. La aparición de los ferrocarriles, que acortaron considerablemente las distancias, cambiaría el modo de la vida de la gente, y aparecen relojes con la hora local de múltiples ciudades. La necesidad de sincronizar la hora en las líneas de ferrocarriles impulsó la unificación horaria, así que el tiempo público pasa a ser colectivo. El físico suizo Charles-Édouard Guillaume obtuvo varias aleaciones con un coeficiente de expansión muy bajo, que garantizaban al regulador una compensación completa. Aparecieron relojes extrafinos y en miniatura, y se redescubrían técnicas para fabricar relojes misteriosos en los que la transmisión es invisible gracias al uso de discos de vidrio transparente. Hacia finales del siglo XIX, los relojes podían mostrar todo lo que podía medirse mecánicamente. Una función por instrumento o con todas las funciones agrupadas en piezas conocidas como gran complicación, con calendarios anuales o perpetuos, cronógrafos retrapantes, turbillones o sonerías, coexistiendo en perfecta armonía en el interior de los relojes más finos que eran capaces de construir. Los relojes de pulsera más antiguos que se conservan datan de principios del siglo XIX, la mayoría dirigidos a una clientela femenina. En 1811, Nitot, que era el joyero de Napoleón, entregó 2 brazaletes adornados con perlas y esmeraldas a la princesa Augusta de Baviera. El primero era un reloj y el segundo un calendario. Hasta el momento no se han encontrado pruebas definitivas de modelos militares masculinos de esa época, a excepción del pedido de 2000 cronómetros de pulsera, encargados a Girard Perregaux en 1880 por la entonces Marina alemana. Hubo cierta resistencia al reloj de pulsera, que se consideraba un elemento sujeto a la moda femenina, y a finales del siglo XIX el reloj de bolsillo estaba en auge. Sin embargo, y gracias en parte a personajes públicos admirados casi como héroes en su tiempo y que los demandaban, fueron popularizándose. A principios del XIX, varias casas como Longines, Baume & Mercier, Omega, Rolex o Cartier comercializaban ya relojes de pulsera. Algunos de ellos, míticos, son aún producidos hoy en día, como el Cartier Santos o el Tank, ambos hijos de las circunstancias de su tiempo. Los inicios de la emancipación de la mujer, el interés mostrado por los soldados y la práctica de deportes contribuyeron a su auge. Los pioneros de la aviación llegaron. Louis Blériot fue la primera persona en cruzar en avión el Canal de la Mancha el 25 de julio de 1909, y con ello cambió la mentalidad de su tiempo, puesto que demostró que una eventual invasión por aire era posible. Lo cruzó con este maravilloso Zenith en su muñeca, inspiración para generaciones posteriores de relojes de piloto. Philip Van Horn desarrolló un par de relojes para piloto a principios de los años 20, conocidos como relojes de ángulo horario, fueron producidos por las casas relojeras especializadas en la aviación, como Longines, Lang & Söhne o IWC. Entre 1923 y 1931 se registraron varias patentes fundamentales que permitieron que el reloj de pulsera superara técnicamente al de bolsillo. Mercedes Gleitze cruzó a nado en 1927 el Canal de la Mancha con un Rolex Oyster en su muñeca, paradigma del reloj automático y hermético para todo uso. Desde finales de los años 20 hasta 1935, los relojes que mostraban funciones por apertura gozaron de un éxito mundial.
Los relojeros trataban de proteger el cristal del reloj y también surgieron los sistemas antichoque para proteger el regulador. Durante el invierno de 1930-1931, un equipo de jugadores de polo retó al empresario suizo César de Trey a crear un reloj que pudiera soportar los golpes, y Jacques Lecoultre asumió la responsabilidad del proyecto, quien lo puso en manos del ingeniero Alfred Chauveau. Crearon el reverso, capaz de girar sobre su propio eje y deslizarse sobre su base. Con el empoderamiento de la mujer, el reloj femenino se eleva a la categoría de joyería. A partir de la década de 1940 se introdujeron bastantes mejoras en los relojes automáticos. Jaeger LeCoultre revolucionaría tanto el diseño como la tecnología, prescindiendo de la corona de cuerda en su Futurematic. Los concursos cronométricos elevan la precisión al máximo nivel. Después de la Segunda Guerra Mundial, el tamaño de los mecanismos se redujo progresivamente y fomentó el desarrollo de relojes ultrafinos, como los de Audemars Piguet, Vacheron Constantin o Piaget, con un estilo limpio y sobrio. Nacido desde el espíritu de competición japonés, surge Grand Seiko, destacando los concursos de cronometría. En una época en la que los científicos y deportistas impresionaban al público con sus hazañas, el reloj 50 Fathoms de Blancpain fue popularizado por el explorador marino Jacques Cousteau. Diseñado por Bob Malouvier, quien creó una unidad francesa de buceadores de élite, ya presentaba las características del reloj de buceo moderno. En 1953, Rolex presentó el Submariner, quien ampliaría constantemente sus límites para adaptarse a los avances en el buceo. El Memobox Deep Sea se convirtió en el primer reloj de buceo del mundo con una alarma, que indicaba cuándo era el momento de volver a la superficie. Por primera vez en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, los tiempos se midieron en décimas de segundo. Los aviones comenzaban a cubrir grandes distancias y los relojes con diferentes usos o con hora universal se volvieron muy útiles. Breitling presentó el Navitimer, que con su regla de cálculo circular ayudaba a los pilotos a calcular el tiempo de ascenso del vuelo, el consumo y la duración del combustible. En el 63, Ewert presentó el Carrera, inspirado en la famosa carrera panamericana de los años 50, un cronógrafo sorprendentemente limpio. Zenith presentó el primer cronógrafo integrado automático de alta frecuencia. En el mismo año, Ewert lanzó el Mónaco, que se convertiría en un objeto de culto cuando lo usó Steve McQueen en la película de Le Mans. En 1965, la NASA eligió el Speedmaster, desarrollado por Omega en 1957. Lo llevó Buzz Aldrin el 21 de julio de 1969 al pisar la Luna. Algunos otros mitos nacieron, representantes de una generación brillante. A principios de los años 50, la medición del tiempo mediante la electricidad ya tenía un siglo de historia en los relojes de laboratorio. Walter Guyton fue el primero en utilizar un oscilador de cuarzo como patrón de frecuencia en 1921. El primer reloj eléctrico impulsado por batería con oscilador mecánico fue el Ventura, con una caja triangular asimétrica. El Bulova Qutron fue el primer reloj electrónico que tuvo un diapasón como órgano regulador. El 25 de diciembre del 69 se presentó el primer reloj de pulsera de cuarzo en Tokio, el Seiko Quartz Astron.
Pocos meses después, una asociación de unas 20 marcas suizas presentaron el Beta 21. Omega lanzó el Mega Quartz, que con su esfera analógica conservaba las características estéticas de un reloj tradicional. En 1972 comienzan a usarse pantallas de cristal líquido con muy buena legibilidad a la luz del día y un bajo consumo energético. Así que de nuevo, las funciones originales comenzaron a aparecer. Casio presentó el TE 1500, que traducía 1500 palabras del japonés al inglés y viceversa. Y se desarrollaron cada vez más complicaciones. Seiko incorporó funciones de computadora de buceo en su Scuba Master en 1990. Mido presentó en 1995 el Bodyguard, que podía hacer sonar una alarma de 100 decibelios durante 15 minutos. Este logro se vio inmediatamente eclipsado por el Breitling Emergency, que en un caso de emergencia aérea podía activarse para emitir una señal de socorro en la frecuencia adecuada. En 1986, Junghans presentó el primer reloj alimentado por una batería solar. 3 años después lanzó el Mega 1, el primer reloj radiocontrolado. Ya a finales de los 70, la relojería suiza estaba siendo aplastada por la competencia y electrónica japonesas, así que se pidió a las instituciones financieras apoyo masivo al sector para su reestructuración, dejando a cargo a Nicholas Hayek, lo que dio lugar al grupo Swatch. En 1982 apareció el reloj Swatch en Estados Unidos y un año después en Europa con un precio extremadamente competitivo. Fue un gran éxito de ventas y gracias a él el grupo Swatch conservó su capacidad de fabricación, salvando así a la relojería suiza. 1979 marcó el renacimiento de la cultura relojera. Ese año, Osvaldo Patrizzi, fundador de Antiquorum, organizó una subasta de relojes de pulsera introduciendo el concepto de ventas temáticas. Le siguieron Christie's y Sotheby's y se empezaron a editar revistas y libros técnicos y de divulgación. El regreso del reloj mecánico se vio reforzado por el hecho de que muchos conocedores y estetas consideraban que el verdadero arte relojero estaba en la mecánica. Las casas históricas reconstruyeron su patrimonio, reuniendo sus iconos en museos propios. Las marcas unifican esfuerzos y resurgen con una nueva fuerza. Con la experiencia acumulada desde el siglo XVI, se produce el Renacimiento y se empezó a organizar a los especialistas y maestros relojeros. Se investigan materiales y se descubren nuevas formas de precisión. Las marcas reinventan sus clásicos. Surge una nueva generación de complicaciones, turbillones automáticos, relojes astronómicos y grandes complicaciones. Se alcanzan logros nunca antes vistos y nace la relojería técnica y preciosa.